proteínas están formando parte de lo que se conoce como macronutrientes. O sea, son nutrientes de gran peso molecular que ingresan a nuestro organismo a través de la dieta. Pero también tenemos aquellos que son los micronutrientes, como las vitaminas o minerales, que tienen un bajo peso molecular, por eso se llaman así. Pero en este caso nosotros solo estamos viendo los macronutrientes, hidratos de carbono que iban para este parcial, lípidos también, y proteínas que la han visto para el segundo parcial. ¿Y qué característica tienen? Que son poco o nada solubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Cuando uno dice solventes orgánicos, ¿qué compuestos son solventes orgánicos? Cloroformo, benceno, esos son solventes orgánicos. Y se distinguen, por ejemplo, de los hidratos de carbono, y vamos a ir haciendo el paralelismo con los hidratos porque lo han visto para este parcial, porque los hidratos de carbono, ellos sí son solubles en agua, en cambio los lípidos no. ¿Y por qué están constituidos? Por el CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, y en algunos casos tienen nitrógeno, azufre y fósforo. No forman estructuras poliméricas macromoleculares. De nuevo, la diferencia con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono sí lo hacen. Los polisacáridos son estructuras macromoleculares que tienen un gran peso molecular, una gran masa. Por eso dice acá, su masa no alcanza valores muy elevados. ¿Y cuál es la importancia biológica de estos lípidos? Bueno, cumplen, por ejemplo, función estructural. Ya sabemos, y acá por eso he puesto este dibujo, que la membrana plasmática, la membrana celular, está formada por una bicapa lipídica. Cuando uno define membrana plasmática, dice está formada por una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque tiene dos capas de lípidos. También tiene proteínas como estas azules que vemos acá y también tiene hidratos de carbono como estos, que son oligosacáridos, que están del lado externo de la membrana. Sí, pero lo fundamental que constituye a la membrana celular son los lípidos. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple su función estructural. También tiene función de reserva. ¿Por qué? Porque forman el principal material de reserva energética. Son fuente de energía por su alto contenido calórico. Por gramo de lípidos, 1 gramo de lípidos tiene muchas más calorías que 1 gramo de hidratos de carbono. Por ejemplo, por eso tienen un alto contenido calórico, pero principalmente este contenido calórico va a depositarse como reserva de energía, a diferencia de los hidratos de carbono, que principalmente va a utilizarse esa energía, ¿sí? Los hidratos de carbono no se depositan tanto, si bien también se depositan cuando están en exceso como energía, pero los lípidos son los que se depositan principalmente para reserva energética. Tiene función reguladora, porque muchas hormonas se sintetizan a partir de los lípidos. Por ejemplo, las conocidas como hormonas esteroideas. Ejemplo, las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona, todas esas derivan de lípidos. Vitaminas. Están las conocidas como vitaminas liposolubles. La vitamina A, D, E, K, todas derivan de lípidos. Los ácidos biliares también derivan de lípidos. Se forman a partir de lípidos. Y tienen una función protectora, porque recubren órganos, le dan consistencias y los protegen mecánicamente. ¿Sí? Están recubriendo órganos que por ahí no tienen ningún otro tipo de protección. Ejemplo, riñón. El riñón está rodeado por una cápsula de grasa alrededor. Obviamente no es muy marcada esa cápsula de grasa, pero es una cápsula de grasa que la mantiene en su lugar y le da protección ante posibles golpes, por ejemplo. Y la función termorreguladora, porque cuando el organismo lo requiere, proporcionan de calor. Es un aislante térmico. Y para acordarnos de eso, pensemos por ahí en los osos polares, que durante la primavera-verano consumen una gran cantidad de alimentos, entre ellos ricos en lípidos, en ácidos grasos, para poder tener ese aislante térmico durante el invierno y evitar morir de hipotermia, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo los lípidos cumplen su función de aislante térmico, por ejemplo. Acá vemos un adipocito.
Un adipocito es una célula del tejido adiposo, el tejido graso. Y vemos cómo tiene una gran gota de triglicéridos o una gran gota de grasa. ¿Por qué? Porque acá está cumpliendo su función de reserva. Aquí se reservan los triglicéridos que luego la célula va a utilizar cuando sea necesario o cuando necesite esa energía. Y desde el punto de vista químico, nosotros hace rato lo hemos definido diciendo que era un grupo heterogéneo de compuestos y que no eran solubles en agua, sino que eran solubles en solventes orgánicos. Pero desde el punto de vista químico vamos a decir que son ésteres o amidas de ácidos grasos con un monoalcohol, polialcohol o aminoalcohol, ya vamos a ver qué es todo eso. Y esta es la clasificación básica, la que piden, de lípidos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En lípidos simples, complejos y sustancias asociadas. Dentro de los lípidos simples tenemos los acilgliceroles. Dentro de los complejos, los fosfolípidos, glucolípidos y las lipoproteínas. Y dentro de las sustancias asociadas tenemos ahí a las vitaminas liposolubles, que son las que yo te nombraba, vitamina A, D, E y K. Y los esteroles, que de ahí deriva el colesterol. ¿Sí? Entonces esta clasificación tiene que estar bien sabida. Y aquí, tipo de lípido. Bueno, aquí puse los tipos de lípidos y su función. Por ejemplo, los ácidos grasos libres proveen principalmente de energía. Y los glicéridos también ayudan, todos los que terminen en glicéridos cumplen la función de reserva energética. Las lipoproteínas cumplen la función de transporte, son proteínas que transportan lípidos básicamente. Los fosfolípidos, esos los encontramos en la membrana plasmática, así que tienen función estructural, y el colesterol también lo encontramos en la membrana plasmática, así que tiene función estructural, y es el principal precursor del colesterol de las hormonas esteroideas que hablamos hace un rato y de las vitaminas liposolubles. O sea, las vitaminas liposolubles y hormonas esteroideas, ¿de qué lípidos derivan? Del colesterol específicamente. Ahí esas son algunas funciones. Pero hay ciertos, ¿cómo está formado un lípido, por ejemplo? Lo que sí o sí tienen los lípidos son ácidos grasos. Eso siempre tiene. Entonces vamos a estudiar qué es un ácido graso y cómo es la nomenclatura y qué tipos de ácidos grasos hay. Los ácidos grasos que provienen de animales, de lípidos animales, suelen ser monocarboxílicos y de cadena lineal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ramificaciones cadena lineal. Y además esos ácidos grasos tienen número par de carbono. ¿Desde qué número a qué número van los carbonos? Desde 4 carbonos hasta 26. O sea, pueden tener estos ácidos grasos 4, 6, 8, 10, 16, 18 carbonos hasta 26. Y esto que nos dice monocarboxílicos. ¿Sabes a qué se refiere cuando dice monocarboxílicos? ¿A qué grupo químico se refiere o de cuál habla? Ajá, el grupo carboxilo era este, carbono, doble enlace, oxígeno, y por el otro lado tiene el oxidril, este que vemos acá, este de aquí. Ese es el grupo carboxilo. Bueno, entonces quiere decir que tiene uno solo de esos grupos carboxilo y cadena lineal, no presenta ramificaciones. Y ahí vamos a hacer la distinción entre un ácido graso saturado e insaturado. Saturado cuando todos los enlaces que unen a los carbonos son enlaces de tipo simple, nada más. E insaturado si tenemos algún enlace doble. Y acá tenemos la fórmula general. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, N haciendo referencia al número de carbonos que haya en el medio, y acá el grupo carboxilo. Recordemos que son monocarboxilo. ¿Y cuáles son los lípidos de origen animal más abundantes en la naturaleza? El palmítico y el esteárico. Al menos de esos dos, acordate el nombre y acordate que el palmítico tiene 16 carbonos y el esteárico 18.
Acá tenemos. Esto también nos pedía la nomenclatura. Acá, por ejemplo, tenemos la fórmula del esteárico. Tiene carbonos, el número de carbonos que tiene es 18 y no tiene doble enlace. Entonces esto se simboliza así. 18 haciendo referencia al número de carbonos, 2 puntos, 0 haciendo referencia a que no tiene doble enlaces. ¿Sí? Un saturado. El esteárico es un saturado. Acordate, el esteárico tiene 18 carbonos, es saturado, por lo tanto no tiene ningún doble enlace, y el palmítico también, pero ese tiene 16 carbonos y también es saturado. Dentro de los saturados, acá tenemos, habíamos puesto como ejemplo el esteárico, y vuelvo a repetir la fórmula, 18 carbonos, 2.0, significa que no tiene doble enlace. Y dentro de los insaturados yo puedo tener ácidos grasos, que pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Monoinsaturados si tienen un solo doble enlace. Ejemplo, el ácido oleico, que fíjate cómo lo nombro. También tiene 18 carbonos y acá pongo 2 puntos, 1, haciendo referencia que tiene un solo doble enlace. Y después dibujo el triangulito, yo le digo triangulito, pero es delta, delta, y ahí indico el lugar en donde se encuentra el doble enlace. ¿En qué carbono? En el carbono 9, contando desde el grupo carboxilo, que es el grupo funcional, el grupo principal. ¿Se entiende eso? Bien. Y si son poliinsaturados, significa que tiene 2 o más doble enlaces. Ejemplo, el ácido linoleico, que también tiene 18 carbonos, pero tiene 2 doble enlaces, y el linolénico, que también tiene 18 carbonos, pero tiene 3 doble enlaces. Entonces acá fíjate que ponemos 18, 2.2, haciendo referencia a los 2 doble enlaces, delta, 9 y 2. Y acá ponemos 18, 2.3, haciendo referencia a los 3 doble enlaces, delta, e indicamos los lugares en donde están los doble enlaces. Si te fijas, siempre va de 3 en 3, 9, 12, 9, 12, 15. Y si tuviera 4 iría en el 18 y así sucesivamente, ¿sí? Porque se considera que siempre los doble enlaces están cada 3 lugares. Por ejemplo, si yo tuviera un doble enlace en el carbono 3, el próximo doble enlace iría en el 6 y el próximo en el 9 y así sucesivamente. O sea, yo ya sé dónde va el primero, significa que sé dónde va el resto de los doble enlaces. Aquí un poco para seguir viendo esto. Los ácidos monocarboxílicos de más de 4 carbonos y generalmente lineales, saturados o no, son los que forman los ácidos grasos. Y los ácidos grasos suelen tener carbonos de número par. ¿Por qué? Porque derivan de un compuesto que se llama acetil-CoA. A partir de ese se forman. Y forman estructuras en zigzag con los carbonos en el mismo plano. ¿A qué hace referencia? A que adquieren esta forma de estructura en zigzag, ¿sí? Y acá tenemos que pueden presentar insaturaciones y acá viene la nomenclatura con el omega. Esta es la conocida como nomenclatura alternativa. Esta que tenemos acá es la que veíamos nosotros. Carbono 20 significa que tiene 20 carbonos, 4 insaturaciones y el delta me indica dónde. Fíjate que va de 3 en 3, 5, 8, 11 y 14, ¿sí? Y la nomenclatura alternativa vamos a utilizar el omega. Como este representa un ácido graso, cualquiera. Y acá le llamamos omega al último carbono, al que está en el otro extremo del grupo carboxilo. A ese le vamos a llamar omega. Y vamos a decir omega 6. ¿Qué quiere decir? Que contando desde el último carbono, en el 6, en el sexto enlace, va a tener un doble enlace. ¿Se entiende eso? Lo del omega 6. Entonces, nos dice, simplemente acá ya no se pone dónde están los otros doble enlaces. ¿Por qué? Porque se entiende que contando desde el omega, que es el último carbono, va a estar en el 6, en el 9, en el 12, en el 15, como yo te decía hace un rato, que íbamos de 3 en 3. Entonces, simplemente acá
ubicar al omega sabiendo que es el carbono que está en el otro extremo del grupo carboxilo, y de ahí contamos 6 6 enlaces para ubicar dónde está el doble enlace. Y a partir de ahí, como son 4, los otros 3 restantes van a estar cada tres lugares, digamos, cada 3 carbonos. Dentro de los ácidos grasos tenemos unos que se llaman ácidos grasos esenciales. Y es algo muy parecido a lo que pasaba con los aminoácidos esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque nuestro organismo no los puede sintetizar, pero sí los necesita. Entonces es por eso que tienen que ser incorporados con la dieta. ¿Y cuáles son las fuentes de los ácidos grasos esenciales? Por ejemplo, semillas de chía, palta, aceite de oliva, semillas, ejemplo, almendras, nuez. Todos esos son fuentes de ácidos grasos esenciales. Pero la definición es la misma que se veía para aminoácidos, que nuestro organismo no lo puede sintetizar, pero sí los necesitamos, entonces necesitamos ingerirlos con la dieta. ¿Y cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Que esto también hay que estudiar. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. En cuanto a las propiedades físicas, tenemos que ver la solubilidad, isomería geométrica y el punto de fusión. Y nosotros ya fuimos diciendo algo de la solubilidad en general de los lípidos y dijimos que no eran solubles o muy poco solubles en agua. Entonces, el ácido acético nos dice es soluble en agua. Pero fíjate que el ácido acético es este. O sea, está formado simplemente por 2 carbonos. Y acá tiene el grupo carboxilo. Y este sería un carbono hidrógeno 3. Ese es ácido acético. Ese es el ácido acético y no hay más. ¿Sí? Entonces, obviamente, este va a ser soluble en agua. ¿Por qué? Porque esta parte del ácido carboxílico, fíjate que acá nos dice, el ácido graso tiene una cabeza polar. ¿Por qué está representada la cabeza polar, que es la que se lleva bien con el agua o es la parte hidrofílica? Por el ácido carboxílico. Y toda la cadena carbonada representa la cola hidrofóbica o la cola no polar, que es la que se lleva mal con el agua. Entonces, si acá tenemos una parte, básicamente tenemos 2 partes iguales en polar e hidrofóbica, ¿sí? Entonces el ácido acético va a ser soluble en agua porque predomina siempre la función del grupo funcional, o sea, del carboxilo, ¿sí? Por eso es que es soluble en agua. Pero a medida que los ácidos grasos van aumentando el número de carbonos, va disminuyendo esa solubilidad en agua. Entonces ya cuando tiene más de 6 átomos de carbono de ese ácido graso, prácticamente son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Y fíjate que dice, mientras mayor es el largo de la cadena carbonada, la solubilidad va disminuyendo. Porque ¿quién le da el carácter anfipático o carácter no polar? La cadena carbonada. Y lo único que es hidrofílico o polar es el grupo carboxilo. Pero ante un ácido graso, imagínate, de 18 carbonos, el grupo carboxilo ya pierde su, su peso. ¿Qué predomina? Predomina lo de la cadena carbonada, que son 17 carbonos, ¿sí? Entonces, por eso es que la solubilidad disminuye a medida que aumenta el largo de la cadena carbonada. Después teníamos el punto de fusión y la isomería geométrica. La isomería geométrica, por ejemplo, ¿qué es básicamente? Tenemos 2 formas de ácidos grasos, cis y trans. Fíjate que nos vamos a centrar en estudiar dónde está el doble enlace para determinar si es cis o si es trans. Si los hidrógenos a nivel de un doble enlace, los carbonos de los hidrógenos a nivel de un doble enlace quedan en un mismo plano, decimos que es cis. Ya sea que queden hacia acá o que queden hacia allá, hacia abajo. Y si quedan en distintos planos, así cruzados, o este aquí y este otro aquí, se va a llamar trans.
Entonces esto va a ser un isómero cis del ácido graso y este va a ser un isómero trans del ácido graso. ¿Dónde me tengo que fijar? En el doble enlace. Casi la totalidad de los ácidos grasos insaturados, o sea, de los que tienen doble enlace, se presentan en su forma cis. Eso es lo más frecuente. Adoptando, ¿cómo? No, solamente en los insaturados, solo en los insaturados. En los saturados no vamos a tener isomería. Y adopta la cadena en posiciones distintas. Esta configuración cis es más inestable, es una configuración inestable. Entonces, le da como movilidad a la cadena del ácido graso. Fíjate que acá nos dice la forma trans presenta una estructura extendida semejante a las cadenas saturadas. Y las formas cis son más inestables que las trans y pueden convertirse en estas por agentes como el calor. O sea, el cis es una, como te decía, es una forma inestable de los ácidos grasos y pueden convertirse en trans cuando son sometidas estas a calor. Pueden pasar fácilmente. Pero esto le da una gran movilidad, le da a la cadena la posibilidad de adoptar distintas posiciones distinto a lo que pasa con la trans. Y ya vamos a ver otro ejemplo de las grasas trans más adelante. Y el punto de fusión. El punto de fusión aumenta con el largo de la cadena carbonada y disminuye con la presencia de los dobles enlaces. Entonces yo más número de átomos de carbono tengo, mayor es el punto de fusión, y menor va a ser ese punto de fusión cuanto más doble enlace yo tenga. Y acá yo puse ejemplos, estos son los modos de ejemplos, no hay que saber los puntos de fusión, pero sí hay que saber qué pasa cuando aumenta el largo de la cadena carbonado cuando tengo muchos dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido esteárico, que tiene 18 carbonos y ningún doble enlace, tiene un punto de fusión de 70 grados básicamente. Pero el ácido oleico, que también tiene 18 carbonos como el esteárico, pero un solo doble enlace, fíjate cómo baja el punto de fusión. Tienen los dos 18 carbonos, pero este tiene un doble enlace. El punto de fusión baja prácticamente más de 45 grados, ¿sí? Tenemos 13 grados de punto de fusión en el oleico. Y si le agregamos otro doble enlace a ese ácido graso de 18 carbonos, baja aún más. Ya el punto de fusión es 5 grados bajo cero. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo va disminuyendo el punto de fusión a medida que aumentan los doble enlaces. Acá tenemos uno, ya tenemos 3. Y acá tenemos dos doble enlaces, tenemos 5 grados bajo cero de punto de fusión. Y el punto de fusión sí aumenta con el largo de la cadena carbonada. O sea, vamos a esperar que un ácido graso de 26 carbonos tenga un punto de fusión más elevado que el ácido esteárico que tiene 18, ¿sí? Es esto lo que tenemos que tener en cuenta. Esto son a modo de ejemplo para que no nos quede, pero no los tenemos que saber. Y las propiedades químicas de los ácidos grasos. También había que estudiar algunas, nada más, no todas, pero se dividen en dos, dependientes del grupo carboxilo y dependientes de la cadena carbonada. Fíjate, el grupo carboxilo, ¿qué le da al ácido graso? Le da el carácter ácido, ya dijimos este se llama ácido carboxílico, el grupo funcional. Le da la capacidad de formar sales y jabones, no tenemos que ver esa parte, y la capacidad de formar ésteres. Y acá tenemos cómo se forma el éster. Un éster, ¿qué hay que saber de ahí? ¿Cómo se forma? Un éster se forma por la unión de un ácido graso más un alcohol. Esa unión que se forme se va a llamar unión de tipo éster. Ahí la vemos. Acá tenemos un ácido graso cualquiera. El R hace referencia a que puede tener distintos números de carbono, esta cadena carbonada. Y acá tenemos el grupo funcional ácido carboxílico, doble enlace oxidrico. Se une con un alcohol. Aquí R también está haciendo referencia a que este alcohol puede tener un distinto número de carbonos. Puede tener un carbono como 10, ¿sí?
pero eso no nos importa. Nos importa cómo reaccionan este ácido carboxílico con el alcohol para dar una unión de tipo éster. Fíjate que lo que está marcado en rojo es lo que se va a ir, lo que se va a liberar. ¿Qué va a formar? Agua. Oxígeno, hidrógeno más un hidrógeno de aquí va a formar agua, se va a liberar agua. Y nos va a quedar el oxígeno solito que va a ir y se va a unir acá con la cadena carbonada del alcohol, por supuesto, y la cadena carbonada del ácido. Entonces nos va a quedar este enlace carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple oxígeno, y ese es el enlace de tipo éster o unión de tipo éster. Eso es a lo que hace referencia cuando nos dice formación de ésteres, y lo vamos a ver con los distintos tipos de lípidos. Esa es la esterificación de los ácidos grasos, que el ácido graso se una a un alcohol y dé lugar a una unión de tipo éster, liberándose agua. Bueno, y acá yo había puesto, pero para la clase, pero después no iba ni formación de sales ni formación de jabones. Básicamente, los ácidos grasos sufren la acción de compuestos como el sodio, el potasio, y estos se incorporan a la cadena y dan lugar a un jabón, ¿sí? Se incorporan el sodio o compuestos como el potasio y dan lugar a un jabón. Esto no va. Y ahora sí pasamos a estudiar cada una de las clasificaciones. Hasta acá, todo esto ha sido con referencia a los ácidos grasos, que ya hemos dicho que los ácidos grasos están en todos los lípidos. En todos los tipos de lípidos que estudiemos de ahora en más, vamos a encontrar ácidos grasos. Y dentro de los lípidos simples tenemos los acilgliceroles. Son los únicos que están acá. También están las ceras, pero no nos han pedido que las estudiemos a las ceras. Entonces, para nosotros, dentro de los lípidos simples, tenemos los acilgliceroles. Y acá yo puse cómo están formados. ¿Cómo está formado un acilglicerol? Con ácidos grasos más alcohol. De ahora en más, en todos lados vamos a tener ácido graso, más alcohol. ¿Y qué unión que acabamos de ver se formaba cuando se unía un ácido graso y un alcohol? Claro, una unión de tipo éster. Entonces acá vamos a encontrar un montón de uniones de tipo éster que los forman. ¿Y cómo pueden ser estos acilgliceroles? Pueden ser monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles, que estos son los conocidos como triglicéridos o también llamados grasas neutras. Los monoacilgliceroles, fíjate que tiene una sola, esto es la unión. ¿De qué tipo de alcohol? Esto también se me pasaba. ¿Qué tipo de alcohol forman los acilgliceroles? ¿El glicerol o el glicerina? ¿Y cómo es ese alcohol? Es un alcohol de 3 carbonos, como lo vemos acá, 1, 2, 3, y 3 grupos oxidrilos. O sea, en cada carbono tiene una función alcohólica. Y acá vemos que solamente una función alcohol está formando la unión de tipo éster. O sea, ha sido reemplazado solamente un alcohol, dando lugar a la unión de tipo éster. Entonces a eso le vamos a llamar monoacilglicerol. Aquí ya tenemos dos uniones tipo éster. Quiere decir que dos ácidos grasos se unieron al alcohol, glicerol. Entonces se va a llamar diacilglicerol. Y acá tenemos 3 uniones tipo éster, por eso este se llama triglicérido, triacilglicerol o grasa neutra. Es lo mismo. Acá está. Los triacilgliceroles son los llamados grasas neutras. Y además, a estos acilgliceroles podemos identificarlos o clasificarlos en homoacilgliceroles y heteroacilgliceroles. Si los ácidos grasos que reemplazan a los grupos oxidrilos, si los ácidos grasos a los que se unen son iguales, vamos a decir que son homoacilgliceroles. Y si los ácidos grasos son distintos, los vamos a llamar heteroacilgliceroles. ¿Y qué propiedades físicas tienen estos lípidos? Los acilgliceroles, y los vamos a relacionar mucho con lo que veíamos en ácidos grasos. Entonces, la solubilidad. Los triglicéridos prácticamente son insolubles en agua. Pero los mono y los diacilglicéridos son moléculas polares
porque tienen unos grupos hidroxilos libres. O sea, ellos se llevan un poquito mejor con el agua que los triglicéridos, que ellos son absolutamente insolubles en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque los triglicéridos ya tienen reemplazado todos sus grupos oxidrilos. En cambio, los monos y los diacilglicéridos todavía tienen uno o dos grupos oxidrilos libres. Entonces, eso todavía le da cierta afinidad con el agua. Eso por un lado en cuanto a solubilidad. Y el punto de fusión depende de los ácidos grasos que la componen. Y ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato. Si los ácidos grasos son saturados y de cadena larga, decíamos nosotros, el punto de fusión va a ser alto. ¿Sí? Entonces, el punto de fusión de ese acilglicerol va a ser alto también. Y va a ser sólido a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el punto de fusión, ¿a qué hace referencia o a qué pasaje hace referencia el punto de fusión? ¿A pasar de qué estado a qué estado? Claro, pasar de líquido a sólido, eso es punto de fusión, es la temperatura a la cual un compuesto pasa de estado líquido a sólido. Entonces, y si posee ácidos grasos insaturados, va a tener un punto de fusión bajo. Veíamos nosotros cómo a medida que tenemos más doble enlaces, ese punto de fusión va bajando y por lo tanto será líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el punto de fusión es bajo. Si yo tengo que el punto de fusión es, es de 13 grados, y la temperatura ambiente más o menos se la considera entre 25 y 28 grados, entonces efectivamente temperatura ambiente va a ser líquido, ¿sí? O va a tener una consistencia líquida ese lípido. Entonces acá tenemos, cuanto más larga y más saturada sea la cadena, mayor va a ser el punto de fusión. De nuevo, más ácidos grasos saturados tengo, mayor el punto de fusión. Cuando hay ácidos grasos saturados y ya se empiezan a mezclar con los insaturados, ¿sí? Va a empezar a disminuir el punto de fusión. Por lo tanto, voy a tener una membrana, por ejemplo, si estos lípidos están en la membrana, voy a tener una membrana más laxa, ¿sí? Y acá esta membrana va a ser un poco más endurecida. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a la solidificación por el punto de fusión alto, ¿sí? Y las propiedades químicas de los acilgliceroles. Estas, hidrólisis e hidrogenación. Hidrólisis, y acá vemos el ejemplo de un triglicérido. Y si bien nos decían que la parte de jabones no iban, pero acá esta parte sí está relacionada cuando piden hidrólisis. Fíjate que acá tenemos un triglicérido, tenemos los carbonos del glicerol inicial, los enlaces de tipo éster y la cadena carbonada de los ácidos grasos. Y sufre la acción, por ejemplo, de un compuesto como es el hidróxido de sodio. Y acá nos dice 3 hidróxidos de sodio porque cada uno va a ir a unirse a cada enlace tipo este. Y se va a formar nuevamente, se va a reconstituir el glicerol o la glicerina. Eso es lo que va a permitir la hidrólisis, que se reconstituya el alcohol que teníamos inicialmente. Acordate que los acilgliceroles era la unión de un alcohol, que era el glicerol o glicerina, más los ácidos grasos. Y por otro lado se van a liberar esos ácidos grasos en donde el sodio va a ir a unirse a este grupo que inicialmente era un grupo carboxilo, un ácido carboxílico, va a ir a unirse y va a formar un jabón. Entonces, para que nos quede claro, mediante la hidrólisis de los acilgliceroles, por ejemplo, bajo la acción de un hidróxido de sodio, se forma un jabón por un lado, que es gracias a la cadena de ácidos grasos, y por otro lado se reconstituye el alcohol como el glicerol o la glicerina. Eso es lo que pasa en la hidrólisis. Hidrogenación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la hidrogenación? Es agregarles hidrógeno a un ácido graso que está insaturado. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos
las cadenas carbonadas, por eso pones etcétera aquí, pero aquí tenemos el doble enlace entre los carbonos. Y le agregamos estos hidrógenos, entonces nos va a quedar esto saturado, ¿sí? Porque ya esos dobles enlaces ya los compartimos con estos hidrógenos de aquí arriba y nos quedan las 4 valencias de cada carbono. Entonces pasa de ser un ácido graso insaturado, y por eso acá es que se pone aceite líquido, porque nosotros habíamos dicho que tenía un punto de fusión mayor, un punto de fusión menor cuando tenemos algún doble enlace, ¿sí? Pero acá ya al no tener doble enlace, ese punto de fusión aumenta, entonces se transforma en un ácido graso saturado. Y hablamos acá de una grasa sólida, ¿sí? Porque tiene una mayor dureza y tiene un punto de fusión mucho mayor. Entonces eso es lo que sucede en la hidrogenación. Si hidrogenamos un ácido graso insaturado, se convierte en saturado y también hay que tener en cuenta los puntos de fusiones como cambian. Y podemos hablar de un aceite líquido al paso de una grasa sólida. Esto, por ejemplo, se ve en la industria alimenticia. Si pensamos en la manteca o la margarina, son alimentos industrializados, ¿qué son básicamente? Son aceites. Si nosotros ponemos a calentar en la hornalla, cortamos los trocitos de manteca o margarina, que es una grasa sólida, y la sometemos al calor. ¿Qué pasa? Se va transformando en un estilo de aceite, ¿sí? Un tipo de aceite. ¿Qué pasó ahí? Aumentamos la temperatura y ya pasó al estado líquido. ¿Por qué? Porque eso inicialmente era un aceite líquido. Lo encontramos en la naturaleza como líquido, pero la industria alimenticia, ¿qué hace? Lo hidrogena. Hidrogena los ácidos grasos que tiene ese aceite y lo transforma en una grasa sólida, que da lugar a un ácido graso saturado. Este proceso de hidrogenación también mejora el sabor de esos alimentos, así que por eso la manteca o la margarina son tan ricas, ¿sí? Ahí para que te quede el ejemplo. Los lípidos complejos, por otro lado, aquí, además de tener el alcohol y el ácido graso que tenían los lípidos simples, vamos a tener otros compuestos que lo forman. Si es un fosfolípido, vamos a tener ácido ortofosfórico. Y si es un glucolípido, vamos a tener glúcidos unidos. Y en el caso de las lipoproteínas, ¿qué vamos a tener? Que las unen proteínas. Pero esas no las vamos a ver, no las estudiamos ahora. Y aquí estamos. Que dijimos que uno de los tipos de lípidos complejos eran los fosfolípidos. ¿Qué tienen los fosfolípidos? Dijimos que tenían ácido fosfórico. ¿Y qué tipo de enlace une a ese ácido fosfórico? Un enlace de tipo éster. Entonces no olvidar, es un alcohol más un ácido graso más ácido ortofosfórico. Ya sabemos que estos se unen con enlaces tipo éster, el alcohol y el ácido graso y el ácido ortofosfórico también, con uniones tipo éster, todo es unión tipo éster. Pero a su vez, los fosfolípidos pueden ser de dos tipos, o glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. Esos son los dos tipos de fosfolípidos que podemos tener. Y acá está este esquemita para que yo les hice a los otros chicos para que se acuerden cómo está formado. Los glicerofosfolípidos, y analicemos las palabras para acordarnos. ¿Qué tipo de alcohol va a tener? El glicerol. Va a tener ácidos grasos y acá lo tenemos al ácido fosfórico, ¿sí? Al ácido ortofosfórico, fósforo, oxígeno 4 es la forma. Y en el caso del el esfingofosfolípido, vamos a tener otro tipo de alcohol. ¿Qué alcohol? La esfingosina, unida a ácido graso y a fosfato. Y acá también tenemos la colina, y ahora la vamos a ver mejor.
Fíjate que los glicerofosfolípidos, repito, acordate que era glicerol, ácido graso y ácido ortofosfórico. Son los más abundantes. ¿Y dónde vamos a encontrar los glicerofosfolípidos? En las membranas celulares, en las membranas plasmáticas. Un fosfolípido, un glicerofosfolípido de importancia es el fosfatidilinositol bifosfato, que está en la membrana plasmática. Cuando este señor, fosfatidilinositol bifosfato, recibe una señal del medio externo, que puede ser otra molécula, una hormona, alguna sustancia, por ejemplo, la llegada de glucosa o de insulina a la célula, cuando recibe una señal externa, se hidroliza, se rompe y da lugar a otros dos compuestos, que son el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Y esas sustancias actúan como segundos mensajeros. ¿Qué significa que actúen como segundos mensajeros? Que van a ir a transmitir una serie de señales al interior de la célula para permitir que la célula ejerza algún tipo de función o se genere algún efecto en respuesta a esa hormona o sustancia que había llegado inicialmente. Entonces, el fosfatidilinositol bifosfato es un ejemplo de glicerofosfolípido que está en la membrana celular, y la importancia que tiene es que da lugar a segundos mensajeros como el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que luego van a dar lugar a una serie de señales en el interior de la célula para que se lleve a cabo alguna función o algún efecto, ¿sí? Por ejemplo, si llega insulina a la célula, va a dar lugar a permitir la entrada de glucosa a la célula, ¿sí? O va a ejercer todos los efectos necesarios para que los niveles de glucosa en sangre disminuyan, ¿sí? Este es un ejemplo de glicerofosfolípidos, sí hay que saber. Este es otro ejemplo de glicerofosfolípido, la cardiolipina o difosfatidilglicerol. Aquí nos dice, cuando una molécula de ácido fosfatídico, que es lo mismo que decir ácido ortofosfórico, forma un enlace éster con otra de fosfatidilglicerol, se forma un fosfolípido libre. ¿Dónde están principalmente la cardiolipina? Eso es lo que nos importa. En la membrana interna de la mitocondria. No te olvides eso, membrana interna de la mitocondria, y en las membranas bacterianas. Siempre preguntan esto de la cardiolipina. Y después el otro tipo de fosfolípido que teníamos era el esfingofosfolípido. ¿Y cómo es la estructura? Teníamos la esfingosina, ácido graso y ácido ortofosfórico era lo principal. Entonces acá tenemos la esfingosina en verde. Aquí tenemos el ácido graso. Cuando la esfingosina y el ácido graso se unen, y fíjate que la unión es de tipo éster, ahí la vemos, este es el ácido graso, se forma una ceramida, ¿sí? Ahora, si yo a esa ceramida le agrego, por ejemplo, el grupo fosfato o el ácido ortofosfórico, es lo mismo, se va a formar mi esfingofosfolípido. ¿Qué ejemplo tengo de esfingofosfolípido? Las esfingomielinas. La esfingomielina tiene la ceramida, que dijimos que era la esfingosina unida al ácido graso por una unión de tipo éster, eso es la ceramida, más un ácido ortofosfórico, más un grupo colina, ¿sí? Eso va a formar la esfingomielina. ¿Y dónde la encontramos? En la vaina de mielina, ¿sí? ¿Qué hace? Es un lípido que aumenta la velocidad con que se transmiten los impulsos nerviosos. Por eso se encuentra en la vaina de mielina. En la sustancia blanca también podemos decir de todo el sistema nervioso central y periférico. Ahí vamos a encontrar la esfingomielina. Digo los ejemplos de cada uno porque sí los pueden tomar, sí, están como ejemplos en el libro y los pueden tomar, no solamente la estructura y decirte en un verdadero y falso, bueno,
Los esfingofosfolípidos están formados por un alcohol como la esfingosina. Acuérdate que la esfingosina es un alcohol. Ácido graso, ácido ortofosfórico. No solamente pueden decir eso, sino que pueden tomar, por ejemplo, el ejemplo de la esfingomielina y dónde se encuentra. De cada ejemplo, lo más importante es más o menos cómo está formado y dónde se encuentra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, no. Puede ser cualquier tipo de ácido graso. Acordate que por lo general, desde cuánto iba la cadena de ácidos grasos que encontramos en lípidos animales, de 4 a 26 carbonos, pero no puede ser de cualquier largo la cadena de ácidos grasos, eso no. Otra cosa de la esfingosina que yo creo que vi en una pregunta de cuestionario, creo que la vi por ahí, es que preguntaron qué tenía específicamente la esfingosina. ¿Y qué tiene en su estructura? Fíjate que tiene un alcohol en el carbono 1, otro alcohol, otro oxidrilo en el carbono 3, una amina en el carbono 2 y un doble enlace en el carbono 4. Han preguntado, por eso en una pregunta de cuestionario creo que fue, no sé si vos te acordás. Porque me acuerdo porque lo hicimos con los chicos y por ahí no la habíamos estudiado la estructura de la esfingosina que tenía y volvimos a revisar. Entonces tiene un oxidrilo, no te olvides, un oxidrilo en el carbono 1 y en el 3, una amina en el 2 y un doble enlace en el carbono 4. Esas son las características de la esfingosina. Distinto al glicerol, que eran simplemente 3 átomos de carbono y 3 grupos oxidrilos, nada más. Ese es fácil de acordarse. Y después habíamos dicho que teníamos fosfolípidos y también teníamos glucolípidos, en donde ¿qué pasaba aquí? Directamente el lípido, que era el ácido graso más el alcohol, se unía a un glúcido, un hidrato de carbono. Y dependiendo de cómo se hace glúcido, vamos a hablar de cerebrósidos o gangliósidos. Por ejemplo, los cerebrósidos están formados por ceramida. La ceramida, repito, era la esfingosina más el ácido graso. Y le sumo un monosacárido. ¿Y qué monosacáridos puedo sumarle? Una glucosa, una galactosa, ¿sí? Cualquiera de esos. Ese es cerebrósido. Y gangliósido es una ceramida, que era una esfingosina más un ácido graso, sumado a un oligosacárido. No te olvides que oligosacárido involucrado, los hidratos de carbono que van desde 2 moléculas hasta 10. Y eso va a formar lo que se conoce como gangliósido. ¿Dónde están? Dijimos que de los ejemplos, lo que más iban a preguntar es dónde están. Los cerebrósidos en la sustancia blanca del cerebro y vainas de mielina, muy parecida a la esfingomielina. Y los gangliósidos tienen un papel de marcadores, o sea, ellos están en la membrana celular. Actúan como receptores o marcadores, sitios de fijación para otras moléculas como el interferón. El interferón es una sustancia que actúa en los procesos de inflamación, por ejemplo, o en procesos tumorales. Entonces ahí están los gangliósidos ejerciendo su papel de marcador en las membranas celulares. Y después, para que tengamos un concepto básico de las lipoproteínas, si bien son un montón las lipoproteínas y ahora no van, sino que las van a ver cuando vean metabolismo de lípidos, son lípidos que circulan en el plasma unidos a proteínas, básicamente. Yo siempre les digo que si no se acuerdan a los chicos,
piensen en el nombre de las cosas de las que están hablando. Entonces, lipoproteínas, y ahí uno se acuerda. ¿Pero qué tiene? Para que nos acordemos, tiene una cubierta y tiene un centro, ¿sí? Tiene una parte periférica y tiene un centro. Entonces, en el centro va a ir todo lo que sea hidrofóbico, todo lo que no se lleve bien con el agua. Por ejemplo, los triglicéridos o el colesterol esterificado. Este en azul es colesterol esterificado. Y en el exterior, o en la periferia, o en la cubierta, va a ir todo lo hidrofílico, lo que se lleve bien con el agua. Entonces acá van a ir fosfolípidos, ¿sí? Ahí los vemos a los fosfolípidos, que son los que tienen la cabecita y la colita. Colesterol no esterificado, este de aquí. Y proteínas. Esta que vemos acá es una proteína, ¿sí? Entonces eso tenemos que saber de las lipoproteínas. ¿Qué van en el centro? Acordate, lo que va en el centro es lo hidrofóbico. ¿Quiénes son? Triglicéridos y colesterol esterificado. Y en el exterior va colesterol no esterificado, que también se lo conoce como colesterol libre, las proteínas y los fosfolípidos. Y las sustancias asociadas a lípidos, acá vimos nosotros que teníamos dos tipos, las vitaminas liposolubles, que esas se forman a partir del colesterol. ¿Y quiénes son las vitaminas liposolubles? ¿Cuáles son? A, B, E y K. Para que te acordes, uno siempre dice la mnemotecnia DECA, ¿sí? Entonces ahí se acuerdan de cuáles son las vitaminas liposolubles. ¿Por qué se llaman así? Porque se forman a partir del colesterol. Y después tenemos los esteroles, que de ahí viene el colesterol. Entonces fíjate que los esteroles son anillos unidos. El colesterol específicamente se va a formar a partir de este anillo, pero está un poquito modificado. ¿Y qué se van a formar a partir de los esteroles? Ácidos biliares, ¿sí? Estos son los que están en la bilis, ¿sí? En el hígado. Hormonas esteroideas. Por ejemplo, dimos el ejemplo de las hormonas sexuales, son hormonas esteroideas, ejemplo, estrógenos, progesterona, testosterona. El cortisol es otro ejemplo de hormona esteroidea, ¿sí? Vitamina D y esteroles. Otros esteroles va a dar lugar también el esterol. Creo que aquí me faltó poner la estructura del colesterol, pero el colesterol se lo llama ciclopentano peridrofenantreno. Ese es el nombre del colesterol. ¿Sabes cómo está formado el colesterol? No. Bueno, el colesterol básicamente, ¿qué hay que saber? Que tenemos dos formas de encontrar el colesterol. Por un lado, el colesterol libre y el colesterol esterificado. ¿Qué quiere decir esterificado? Que tiene una unión tipo éster con algo, probablemente con algún alcohol. Y lo veíamos hace rato acá, que decíamos que este no se llevaba bien con el agua, era hidrofóbico, el colesterol esterificado. Pero el colesterol no esterificado, que está en la cubierta o libre, ese sí se lleva bien con el agua, por eso está justamente en la parte externa. Entonces, en esas dos formas puede circular el colesterol en el plasma, libre y esterificado, o lo podemos encontrar así. A partir del colesterol se van a formar todas esas sustancias de las que hablamos, las vitaminas liposolubles, las hormonas esteroideas. ¿Dónde más podemos encontrar el colesterol? Por ejemplo, en las membranas plasmáticas. ¿Y qué función tienen las membranas plasmáticas? Les da les otorga dureza a las membranas plasmáticas, se dice, ¿sí? El colesterol. Y otra cosa en cuanto al colesterol que hay que saber es cómo está formado. Espérame un momento, ya regreso. ¿Hasta acá se va entendiendo? O más o menos.
¿Vamos bien hasta aquí? En realidad ya estamos terminando. De lo único que nos quedaba por hablar era del colesterol. Y otra cosa, eh, ¿qué nos importa el colesterol? Las dos formas en las que se encuentra, acordate que es el lípido más abundante en los tejidos animales. Y otra característica del colesterol es que también a qué compuestos da lugar, que son los que hemos nombrado, a los ácidos biliares, las hormonas esteroideas. Hemos nombrado algunos ejemplos de hormonas esteroideas, cortisol, las sexuales, a las vitaminas liposolubles. Y básicamente, ¿cómo está formado? Tiene este mismo, estos mismos ciclos, o sea, está formado por ciclos unidos entre sí, fusionados entre sí. Y de aquí, por ejemplo, en el carbono 17, que es este, parte una cadena carbonada larga, ¿sí? Parte una cadena carbonada larga. ¿Qué otra cosa tiene? Aquí, en el carbono, entonces acá, acordate, una cadena carbonada larga. Por eso está el R. Entre el carbono 5 y el carbono 6 tiene un doble enlace el colesterol. Aquí vamos a encontrar un doble enlace. Y aquí en el carbono 3 vamos a encontrar un grupo oxidril. Esas son las únicas diferencias que tiene en cuanto a esto. ¿Y cuántos carbonos tiene esta cadena carbonada? Esta cadena carbonada de aquí, que parte de acá, va a tener 7 carbonos. ¿Sí? Esas son las únicas diferencias en cuanto a un esterol. Entonces no te olvides que de los esteroles surge el colesterol con ciertas modificaciones. ¿Qué modificaciones? Que tiene un oxidrilo en el carbono 3, un doble enlace entre el 5 y el 6 y una cadena alifática o cadena carbonada de 7 carbonos en el carbono 17. Eso es lo que tenés que saber. Hay que saber dónde está el oxidrilo y esto sí pueden preguntar. No hay que saber todo exactamente dónde están los números, pero vos tenés que saber que son 4 ciclos unidos, ¿sí? ¿Y dónde están estas características? En el carbono 3 el oxidrilo, el doble enlace entre el 5 y el 6 y la cadena alifática entre el 7, ¿sí? Eso sí. ¿Dudas de todo esto? ¿Preguntas? ¿Algo que vos hayas leído y que por ahí se nos haya pasado, no hayamos hablado, que hayas tenido dudas de antes? ¿No? ¿Nada? Ah, bien. Sí, lo mejor, sí. Para mí, por ejemplo, lo mejor es tomar este esquema de este de aquí, de la clasificación. Por ejemplo, este, para, yo le pondría acá, lo modificaría y pondría acilgliceroles y pondría monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triglicéridos. También pondría a la par homoacilgliceroles y heteroacilgliceroles para acordarme de todo eso al momento de repasar. Y después acá en fosfolípidos sacaría una flechita y pondría esfingofosfolípido, ¿sí? En glucolípidos, gangliósidos, cerebrósidos. Acá en lipoproteínas pondría cubierta en el centro que tengo y pondría ahí las cosas. O sea, lo completaría el cuadro para que al menos cómo está formado yo ya me ubicaría. Sí, eso sí haría porque son muchas cosas y por ahí uno se pierde. Y bueno, por ejemplo, de estructura, lo de la esfingosina que hemos hablado y lo del colesterol, bien sabido. Eh, y bueno, después la nomenclatura de los ácidos grasos, que por ahí también he visto en el cuestionario preguntas que les ponen la nomenclatura y les dice tiene un doble enlace, tiene un doble enlace entre el carbono y tener cuidado cuando te pongan omega. Acuérdate que lo tenés que empezar a contar desde atrás y que siempre los doble enlaces van de 3 en 3.
¿sí? Bueno, mañana vamos a tener la clase de ácidos nucleicos, ya te voy a decir la hora. Y, y bueno, cualquier cosa